cosita nomás aquí. Ahí estamos. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Bien. ¿Hay alguna consulta especial más allá de alguna que creo que había en el... Sí, gracias, Daniel, por el tema del pivot. Sí, y vi que bien de algo nuevo. Yo uso mucho para el pivot, ahora que me hiciste acordar, es seleccionar el objeto donde quiero tener el pivot. Claro. Entonces, seleccioné y ya el pivot queda centrado en ese objeto. Sí, después al margen estuve chumbeando y bueno, vi la posibilidad que lo podés fijar para que no se te... Sí, hay muchas opciones del pivot. Yo la que más uso es esa y la otra es con el botón derecho hacer focus. Entonces ahí puedo focalizarlo en un punto. Yo uso en realidad el mouse, lo uso para hacer el paneo con la ruedita sostenida, ¿sí? Y con shift para hacer la órbita. Eso es lo que más uso. Había otra pregunta que se le cayó a alguien en el software. Sí, de ahí te mandé, Claudio, de ahí te adjunté el informe. Bien, no tuve tiempo de verlo, pero por favor. No, porque recién me pasó y bueno, aproveché y te lo digo. No, lo hiciste bien. Pongan en el forum las cosas, así si a alguien le pasa algo similar, ya lo tenemos. Bien, ¿alguna otra consulta? Porque hoy nos vamos... Unas pruebas, Sí. estuve haciendo una detección entre tuberías, sistema local, sí, con columnas. Y le puse que la configuración sea de espacio libre y una tolerancia de 0,02. Sí. Y me muestran los resultados, por ejemplo, columnas con algunos tubos, pero que están bastante más alejados. O sea, no sé qué es lo que me está tomando. Bastante más alejados de la tolerancia. Claro, porque yo le puse, o sea, si yo le digo que es de tipo de espacio libre y una tolerancia de 0,01 en realidad le había puesto. Sí, eso es casi que estén encima del otro. Claro. Sí. Por ejemplo, me muestra una columna y un codo que está mal. ¿Los archivos que estamos utilizando? ¿Cómo? ¿Lo hiciste con los archivos del...? No, con uno propio. ¿Por qué no me mandás? ¿Me podés mandar el archivo? Sí. Buenísimo. Mándamelo así. Porque son esos casos donde aprendemos más a veces. Bueno, ¿por dónde lo mando? ¿Te lo subo al...? Sí, o me lo mandás por mail, lo mandás incluso acá en el chat mismo, si lo arrastrás al chat del Zoom. Es un archivo de Revit, de Civil, ambas cosas. O mandame... Mandame, ¿es un solo archivo de Revit? Son dos, puse, o sea, es uno, es en el de Navis, un WS con uno de arquitectura y uno de Clotal. Sí. Buenísimo. Si tenés NWC ya hecho, que tienen que estar, porque si lo subiste ya tienen que estar, mandame los NWC, no los de Revit. ¿Se entiende lo que dije? Sí. Bien. Ponelos ahí en el chat y ahora lo vemos. Bueno, entonces lo que vamos a ahondar hoy justamente es en todo el tema de detección de interferencias o conflictos, como quieren llamarlo, para lo cual creo que habíamos recién empezado nada más, ¿no? Les mostré dónde está el Clash Detective, ¿sí? O el detective de interferencias. ¿Saben qué? Vamos a empezar uno nuevo, así empiezo con ustedes. Ahí lo estoy recibiendo, después vamos a avanzar un poquito con la clase, Josefina, y después los... Sí, de todas maneras, vamos a bajarlos, ya que los tenemos. Vamos a ir. No. Ok. Vamos a bajar el otro. También al desktop. Ahí está. Bien. Yo les mandé varios. Al final son los mismos archivos, quizás, o algunos repetidos, pero se los ordené en un sitiado, en un archivo contraído. ¿Sí? Los de Roads 100, que es Camino 100, hay otro que es de arquitectura y hay otro que es de 609-610. ¿Estamos todos identificando esto? 609-610, ¿no? Sí, está dentro del comprimido infra. Sí. ¿Y el otro? Un segundito. Ahí los puse los tres
en el chat. Otra vez, quizás están repetidos, pero yo acá los ordené para sistematizar un poco el tema de clash detection, no para otra cosa, simplemente para no estar viendo, bueno, dónde está este, dónde está el otro. Son los NWC de 3 proyectos distintos. Hay 2 de infraestructura y otro de arquitectura. Vamos a empezar por el de arquitectura, que es el que tenemos ya visto ese archivo varias veces, creo yo. Un segundito, yo voy a abrir acá donde tengo la carpeta. Son estos 3 archivos, que ya los conocemos. Vamos a traer estos 3 NWC a nuestro Navis. Los tenemos aquí. ¿Alguien que necesita un poquito más de unos segundos más? Ese dentro del cual está, porque no lo encuentro. Si si bajaste lo que puse en el chat recién, es el que dice Clash Detection Arquitectura. Ese está sipeado, hay que desipearlo. Si tenés como desipearlo, tenés como... Sí. Bien. ¿Alguien más necesita? ¿Ya lo tenemos? Sí, ya está. ¿Ya está? Bien. Para abrir el Clash Detection en Home, tenemos acá Clash Detective. No sé cómo dice en español, ¿dice detective de interferencias? O... Sí, detective, Clash Detective. Detective. Flor de nombre encontrado en el Autodesk. Para hacerlo, lo primero que tenemos que hacer es correr un test, agregar acá un test a la derecha arriba, entonces se abre la ventana para hacer un test. Por supuesto que acá le vamos a poner nombre, en donde dice test 1, ¿sí? Entonces podemos ahí ingresar y poner el nombre. Antes de poner el nombre, es bueno saber qué vamos a hacer. ¿Bien? Creo que la vez pasada, no sé si llegué a hacer, una detección entre lo que es las columnas de arquitectura, creo, si no me equivoco, y algo de servicios, ¿no? Los servicios de cañerías del MEP. Entonces, esto mientras lo vamos a dejar, les voy a explicar algo. Cuando hacemos esto, y después vamos a ir una por una todas las solapas que hay acá, pero el alma, una de las cosas más importantes es seleccionar qué voy a verificar contra qué. ¿Qué contra qué? O cuáles objetos contra cuáles objetos. Para eso tengo que seleccionar objetos. Si yo me paro como está por defecto la ventana, tengo que seleccionar del árbol, que es el mismo árbol que tenemos en el selection tree, en el árbol de selección. Si en la ventana selecciona, esto es idéntico. Y está uno de cada lado para seleccionar del lado A y del lado B. Como siempre, si necesitan pararme, me frenan, me dicen. Ahora bien, seleccionar acá a veces es complicado, porque necesito seleccionar varios objetos, ¿sí? Por ejemplo, de las columnas de arquitectura que quiero verificar ahora, seguramente hay varias medidas, ¿sí? O varias formas quizás. Entonces, conviene hacer, ¿se acuerdan de crear un grupo de selección? Selection set. Entonces, antes de entrar acá, conviene hacer el selection set. No solo por eso, sino que van a ver después que yo puedo sistematizar esa verificación de interferencias. Puedo sistematizar esa verificación de conflictos. Entonces, antes de entrar acá, voy a cerrar y voy a crear un grupo de selección, un selection set, de cada uno de los objetos que quiero verificar, de todos los objetos que quiero verificar. Entonces, si yo voy al modelo, ¿sí? Entonces vamos a seleccionar estructura y vamos a apagar todo lo que no es estructura. Vamos a seleccionar MP y guardar todo lo que no es MEP. Bien. Entonces yo tengo acá, quiero verificar todo lo que son estas cañerías que están acá. Selecciono una y veo ya en las opciones, en el árbol de selección, que dice galvanizado, ¿sí? La otra jerarquía es sólido. O sea que si yo selecciono todos los que son galvanizados, ¿sí? Estaría seleccionando estos que están acá, que son también, ¿sí?, lo que yo quiero ver. Entonces yo tendría que ver qué característica o qué propiedad tienen en común
como para poder seleccionarlo. ¿Se acuerdan de la selección grupal? ¿Sí? ¿Sí o no? Yo siempre, entonces voy, por ejemplo, a ítem. ¿Mm? En ítem, el nombre es galvanizado. ¿Sí? Si voy a este otro que está acá, el ítem, el nombre es galvanizado takeoff. ¿Veis? O sea que todos en el nombre del ítem tienen la palabra galvanizado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces voy a Find Items. Estoy bajo MED. En categoría, ¿qué pongo? Ítem. Ítem. En propiedad, name. En condición, Igual o contain. me conviene contains. ¿Por qué? Porque si pongo igual tendría que poner galvanizado takeoff, ¿sí? Todo este nombre, y después tendría que elegir también los que son solo galvanizados. El igual es igual, tiene que ser idéntico. En lógica, ¿sí? El conector lógico igual tiene que ser igual. Okay. Entonces, en condition le pongo contains, y acá vamos a buscar, puedo escribirlo también, ¿no? O buscar galvanizado. Si es que está, aquí está. Ven, incluso, fíjense, ahí donde está galvanizado, si abrieron esta ventana, veo que hay incluso hasta un error de tipeo. Dice, uno dice galvanizado, otro dice galvanizado beyond takeoff base, y el otro dice galvanized takeoff. Se olvidaron de la E. O sea que si yo quiero elegir los takeoff base, entonces al final no va a elegir todos tampoco. Porque no va a elegir los otros porque tiene que ser igual. Hay que tener cuidado con esas cosas cuando uno hace en Civil, en Revit, en Microsoft, en donde sea que haga los archivos, estamos trabajando con bases de datos. Bases de datos son lógicas. O sea, bueno, entonces dije item name contains galvanizing. Creo que no me falta nada. Vamos a hacer find. Find all. Y ahí los tengo. Ya encontré todo lo que es galvanizado. Hay algunos que no te lo seleccionó, ¿no? Lo asumió. Ahí seleccionó que son los curvos. Claro. Yo puedo ahora verificar los curvos, a ver cómo los puedo seleccionar y agregarlos. ¿Podés agregar, verificarlo con la propiedad del elemento? Ahí sumar, a esa selección sumar. Sí, yo puedo ahora ver estos, ¿sí? Agarré uno solo. Item, name, flex round, dice este, ¿sí? Voy a agarrar a algún otro a ver si todos dicen. ¿Ves? Este dice round elbow, ¿no? Sí. En ítem. Capaz que en element tienen alguna coincidencia. Por familia. Por familia. O categoría. Tal vez por categorías pueda seleccionar todo, ¿no? Round family, round elbow. Acá en element. Por fin, porque está todo flex. Por type, flex duct. Y type, no, dice roundabout duct. Bueno, tendría que hacer acá. ¿Se acuerdan que si yo agrego un renglón? Sí. Le tengo que poner ¿qué? Si quiero seleccionar todos. Vamos a agregar acá un renglón, ¿sí? Voy a agregar acá, voy a agregar estos. Igual, la condición no. La condición OR. ¿Por qué? Porque entonces selecciona esos y también selecciona estos. Hay que tener cuidado. Para seleccionar estos y estos hay que poner OR. Porque si le pongo I tiene que cumplir la doble condición, lo cual no habría ningún. ¿Bien? ¿Sí? Entonces yo voy a poner item, round elbow, o sea, item type, contain, round elbow. Round column, round elbow, duct, fittings to D. Entonces acá tengo que poner OR condition. Botón derecho, en el segundo renglón, OR. Y ahora hago find all. ¿Ven? Y me seleccionó también esos. Yo podía agregar otro renglón ahora, ¿sí? Para estos que están acá. ¿Lo hacemos? Sí. Estos que están acá serían item type flex ducts flex round. Entonces vamos a agregar otro renglón. Item type contains flex ducts. Voy a la F. Flex
Lax, Flex, Round. Son estos que están acá. Y también le tengo que poner que la O. O sea que va a buscar que cumplan esta condición, o que cumplan esta, o que cumplan esta. Ojo con no poner el OR. Si no ponemos el OR, por defecto sería I. Y no hay elemento que cumplan ambas condiciones, o las tres condiciones. Find all, y ya tengo todo. ¿Verdad? Me faltarían estos si quiero, o sea, así podré ir agregando. ¿Bien? ¿Tenemos hasta acá? Sí. ¿Y se entiende? Sí. Bien, entonces ahora, ¿qué hacíamos? Hacíamos en sets, manage sets, y en larga vista, porque es algo que hicimos con find, ¿está? Y le ponemos MEP, vamos a ponerle, en español vamos a ponerle cañerías. Ese es el nombre de este grupo. ¿Bien hasta ahora? Sí. Entonces ya tenemos un grupo, ¿sí? Que yo lo selecciono acá en sets, ¿sí? Deselecciono todo. Cuando hago clic acá en el grupo, selecciona todos esos elementos. ¿Qué nos faltaría ahora? Crear un grupo para las columnas, ¿sí? De arquitectura, ¿verdad? Sets, bueno, lo podemos dejar porque lo vamos a volver a usar. Pero ahora vuelvo a tener todo el modelo, selecciono arquitectura y escondo lo que no es arquitectura. Ahora yo quiero estas columnas que están acá, ¿sí? Porque si una de estas columnas, ¿sí?, se colisiona con alguno de los conductos de servicios, evidentemente voy a tener que modificar. ¿Estamos de acuerdo? Es una de las verificaciones más comunes y más clásicas que se hacen, ¿sí? Todo lo que es servicios frente a columnas, porque paredes internas, cuando estamos hablando de paredes internas, en general pueden soltarse, pueden incluso hacer Los pasos. o modificar incluso hasta la posición de la pared quizás, pero columnas es una cuestión bastante más difícil. Entonces, voy a seleccionar una de las columnas. Fíjense, para seleccionar esta columna lo que voy a hacer es, tengo antes el vidriado ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es hide, botón derecho hide, y hago así y ya tengo la columna, ¿sí? Escondílos para llegar a hacer fija la columna. Sí. Bien, para ver en el propiedades cómo puedo elegirlas. Y acá mi problema es que veo acá en el árbol de selección que hay de 25 por 25. Pero si yo selecciono acá, ¿sí?, también tengo de 18 por 18. Esta que está acá, por ejemplo, ¿sí? Y si selecciono esta, también tengo columnas de otra medida, ¿sí? Así sucesivamente tengo columnas de muchas medidas. Por lo cual, el tema name del ítem no me va a servir. Pero si me fijo, 18 por 18, 25 por 20, el tipo, el ítem, fíjense, sigue siendo rectangular column. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Sí. Entonces vamos a hacer find items, esta vez en arquitectura. Vamos a borrar todas estas condiciones que tenemos acá. Delete all conditions, ¿sí?, con botón derecho. Entonces voy a ir a item type rectangular columns. Entonces voy a poner item, en propiedad type, en condition, a mí me gusta siempre poner contains, por lo que les expliqué antes. ¿Sí? No perderme, no se me quede, porque si es igual, lo agarra de todas maneras. Rectangular columns, vamos a ver cómo dice acá. Ven, hay una cantidad acá, veo que hay una cantidad de rectangular columns. De diferentes, hay de 12 por 12, 18, 18 por 20, 18 por 20. ¿Ven la cantidad que hay? Entonces, hago una consulta, sí, Daniel. Sí, sí. Mira, yo cuando veo, no sé si es un problema del inglés y del español del programa, a mí propiedades me aparece elemento y me aparece elemento en las propiedades, ¿no? Así como tenés vos ahí que se dice, sí, bueno, ítem y element. No, y element ID creo que está. Element ID. Ah, element ID. Bueno, ese es el último también. La Sí. cuestión es que yo cuando vos decís, ahí veo columnas, cuando vos decís
seleccionarlo de vuelta, cuando decís que dice nombre 25 por 25 y tipo columna rectangular, yo no lo veo, yo veo tipo compuesto. ¿Eso es el nivel de selección o qué me está pasando que no lo veo? Perdón. Vos seleccionaste una columna de uno de los objetos que dice 25 por 25, por ejemplo. Sí. Y acá vos lo tenés en español. Sí. Dice ítem igual, ¿no? Dice elemento. La primera solapa dice elemento. Sí. ¿Y la segunda? Elemento. Ajá. Ok. ¿Está diferenciada la categoría de selección? No, parate en elemento. Sí, en ítem, digamos. Sí. Lo que sería el ítem. En type. Dice tipo. Sí. Dice tipo y dice compuesto. No dice columna rectangular de 25 por 25. Para la respuesta era otra, a mí también me parecía, pero era otra columna. ¿En el nombre dice 25 por 25? Sí. Y entonces es otra columna que tiene que haber. A ver, déjame terminar con esto, nada más. Bueno. Acá fíjense que vuelvo a decir, item type contains rectangular columns. Si yo dejo 12 por 12, me va a elegir solo esas. En cambio, si le borro esto, ¿sí? Y le dejo que contiene rectangular columns, ¿sí? Cuando haga find all voy a hacerlo. Voy a hacer find all. Pongan así, ahora tenemos el problema enseguida, ¿sí? Find all, ¿sí? Ahí me seleccionó todas las columnas de todas las medidas y ahora otra vez voy a salvar o guardar esta selección que hice con el Save Search. Y le voy a poner columnas arquitectura. ¿Qué puse? Arquitectura. Bien. ¿Se entendió esto que hice, la selección que hice? Sí. Sí. Vamos a buscar estas otras columnas. ¿Las tenés identificadas acá en el árbol de selección? Perdón, me perdí. Era Arturo el que tenía el tema. Arturo, las tenés seleccionadas, o sea, esas columnas que vos decís que no, el ítem dice elemento y que no son 25 por 25, que dice, ¿cómo era el nombre? Sí, la de 18 por 18 también me dice compuesta, la de 25 por 25 me dice compuesta. En ningún momento me lo identifica como... Lo mismo me pasó con las cañerías, con los codos que decía 2D, me decía tipo 2D, no me decía todo lo que decía delante. ¿Estás utilizando los archivos que yo mandé ahora o estás utilizando los... Sí, lo que mandaste ahora. No, a mí me pasa lo mismo, pero es por no sé si es por eso, pero como cuando seleccionás, viste que no sé, yo tengo el último objeto. Ese último objeto dice composite y el anterior dice rectangular. ¿Se acuerdan cuando hablamos de seleccionar? Sí, pero yo lo cambié, estuve probando y tampoco me cambiaba. Voy a probar yo. Vamos a hacer hide acá. Vamos a hacer esta columna. Fíjate, ahora abro, selecciono acá. Sí, ahí lo tomó Josefina. Ahí tengo el sólido, entonces es otra cosa. ¿Estás viendo en mi pantalla? Sí, Daniel, ahí yo lo estuve cambiando, como decía Josefina, y no sé por qué no me lo había mostrado. Ajá. Lo fui jugando, y ahora sí, con primer objeto me lo toma como columna. Claro. Visto, cuando con botón derecho tenemos para determinar qué seleccionamos. Y yo decía que siempre lo trabajo en First Object. Por lo menos al principio lo trabajo, ¿se acuerdan? Siempre en First Object, porque es lo que, si yo lo tengo en Last Object, al seleccionar la columna, me selecciona el último objeto, que es el composite que tenés vos. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Es importante el tema. Cuando hacemos botón derecho, cuando seleccionamos un objeto, podemos seleccionar el archivo de ese objeto, el layer de ese objeto, el primer objeto de ese objeto, o la primera fase no quiero usar fase, porque lo que primero que constituye ese objeto, lo último que constituye el objeto, o la geometría. Yo lo dejo siempre en First Object. Después veo si necesito, porque cuando selecciono el First Object, en el árbol, me doy cuenta en qué jerarquía estoy y dónde estoy.
¿Bien? Bien. Bien. Tenemos los sets. ¿Hay alguien que le falta los sets? Los dos sets. ¿Quieren que repita alguno de los dos sets que hemos creado? ¿Repito? La última parte de... Hice find items. Quería seleccionar todas las columnas. Entonces me paré acá en arquitectura, del lado izquierdo. Del lado derecho, categoría ítem. En propiedades, type. En condición, contains. Y acá le puse rectangular columns. ¿Sí? Si se animan a escribirlo exactamente igual, se puede escribir acá. Rectangular, ¿sí? Columns. ¿Sí? Pero yo prefiero también buscarlo, más cuando es en inglés, que uno no es tan... Entonces busco rectangular column. ¿Sí? Ya ven, dice sin, no dice en plural, dice column. ¿Sí? Y acá lo cambio y le borro todo lo que es lo particular de cada medida. Y le digo que contenga rectangular columns. Entonces hago find all. Find all y me seleccionó todas las columnas. Una vez que seleccioné, si quiero ser más, verificar más todavía, bueno, por supuesto en el modelo siempre tengo la selección hecha o hide and selected, y entonces tendré todas las columnas. Y después de la selección, abrir Manage Sets y hacer clic en el largavistas y ponerle nombre a ese grupo seleccionado. ¿Estamos hasta acá? Bien, entonces vamos a hacer unhide all. Hacemos unhide all porque cuando hacemos Clash Detective, salvo que sepamos exactamente qué es lo que queremos, podemos ocultar lo que no, o sea, lo que está oculto no va a figurar para hacer detección. Y hemos agregado ya, tienen esto agregado, si no lo agregaron, add test, a la derecha arriba figura, y hay un renglón, le vamos a poner nombre, clic en donde dice test 1, le vamos a poner galvanizados versus columnas arquitectura. Utilicen un nombre que sea lógico, leíble y comprensible para ustedes y para los que vengan a ver y a verificar los informes después, porque después van a ver que al final sacamos un informe y eso necesita tener un nombre que el que lo agarre en el saber qué es. Yo le pongo col de columnas y después le pongo caños y nadie va a entender de qué se trata, ¿sí? Bien. Este test, primero vamos a ir a rules, la solapa rules. La solapa rules nos da normas, en castellano decir nombres o reglas, para hacer la verificación de conflictos. Ignorar si los conflictos entre ítems con el mismo layer, o sea, si hay dos ítems que hemos seleccionado y vamos a verificar uno contra otro y están en el mismo layer, si tildamos acá, los va a ignorar, no los va a tomar como conflicto. Y así sucesivamente cada norma. Ítems de same group, bloques bloque de AutoCAD. ¿Sí? Si son dos elementos que están en un mismo bloque de AutoCAD, o en la misma celda de Microsoft Station, son otros programas que son como bloques, pero en otros programas, si están en la misma archivo, si están y coinciden, snap points, si tienen puntos de agarre de snap que coinciden. Por ejemplo, un endpoint coincidente en ambos. Si yo tildo acá y encuentra que hay interferencia entre dos objetos, pero ambos objetos coinciden en un punto de vértice, entonces no será contado como detección de interferencia, no será contado como interferencia. ¿Se entienden estas normas? Estas son las que vienen por defecto que yo puedo utilizar. También puedo hacer nuevas o editar estas que están acá. Si van a la derecha, abajo, vamos a hacer New y elegir alguna otra. Por ejemplo, Same Selection Set. Entonces, Items which are both in Same Selection Set. ¿Sí? Si yo aprieto en Set y le pongo el nombre, ¿sí? Alguno de los sets que hice,
yo no me acuerdo los nombres que puse, pero creo que puse uno que eran galvanizados, no sé si lo puse en inglés o en castellano, y hago OK acá. Entonces me agregué una regla que dice que los ítems que están ambos dentro de este grupo, si yo lo tildo, no van a ser tomados como conflicto. ¿Bien? O sea, sería lo que vos, cuando vos compares este conjunto que acabas de seleccionar y organizado con las columnas, serían. Ahora van a ver que yo cuando voy acá a Select, voy a seleccionar, verificar un grupo de este lado contra un grupo de este lado. ¿Está bien? Si en ambos grupos hay coincidentes elementos que estén en el mismo layer, entonces no los va a contar como... Vamos a poner un ejemplo. Si yo selecciono acá ítems in same layer, entonces le digo, los que estén en un mismo layer, no importa que pase, no son un conflicto. Está todo bien. Entonces voy acá, selecciono un grupo acá, otro grupo acá, y hay un elemento, una columna de acá, con un tubo galvanizado de acá, que están en el mismo layer, no lo va a tomar como conflicto. ¿Ahí se entendió? O sea, lo que es decirle que hay cosas que, por más que cuando yo verifique me suceda que están en conflicto porque tienen una interferencia, si están en el mismo layer, dejarlo así porque deberían estar juntos. No son una interferencia. Está bien. Si yo verificara, por ejemplo, ahí teníamos las columnas, tienen otro componente que está dentro de la columna, ¿verdad? Lo que veían recién para seleccionar. Suponga que yo selecciono de un lado, ¿sí?, el grupo de las columnas y del otro lado el grupo interno de las columnas. Me hago un grupo con eso. Le pongo que estén en el mismo layer, entonces no va a haber ningún conflicto. Y después puedo hacerme nuevas reglas, ¿sí? Para borrar una regla, preparo la regla, delete. Para editar una regla, preparo la regla, edit. ¿Sí? Bien. Entonces vamos a ir a selección. Disculpa, y en líneas generales... En líneas generales... No es conveniente tocar eso, tal vez, ¿no? ¿O qué dice tu experiencia en cuanto a eso? En general yo no lo toco. Bien. En general no lo toco. Salvo casos donde la data viene mal o viene duplicada, pero bueno, pero después vamos a ver que podemos detectar dónde está duplicada, ¿no? Si yo quiero hacer una selección grupal y tengo que meter los mismos elementos, ¿sí? Pues suponiendo que acá hubiera venido, las columnas de la arquitectura también en MEP, ¿sí? Sí. Entonces selecciono, van a seleccionar todas las columnas, las que están y las que están en la arquitectura, pues me vienen duplicadas. Entonces yo podría decirle, bueno, ítems, si están en el mismo layer, no, o ítems que son iguales, no, o ítems de same file, si están en la misma, no, o algo así. Podría construir una regla para que no me tome eso como conflicto. Generalmente se usa cuando hay que corregir alguna mala data que hay acá. Porque si no tendrían que ser conflictos, igual no tendrían que estar en un mismo layer si son elementos diferentes, ¿no? Claro. Bien. Creo que ahí en infraestructura vamos a poder hacer algo de esto. Porque ahí tenemos cosas en un mismo layer o en un mismo file que podemos utilizar. Bueno, vamos a seleccionar entonces qué contra qué. ¿Qué contra qué? Como hicimos, fíjense, como hicimos sets, yo abro acá y puedo elegir de sets. Y abro acá y pongo sets. Si no hubiéramos hecho esos grupos de selección, acá no aparece sets. Aparece solo la columna del árbol de selección en estándar, en compacto o las propiedades. ¿Bien? Sí. Entonces, si hacemos sets de cada lado, nos van a aparecer los sets que tenemos. ¿Estamos todos acá? Sí. Bien. Una vez que tenemos seleccionar qué contra qué, vamos a poner de un lado MEP, cañerías, y del otro lado columnas de arquitectura. Y acá tenemos una serie de iconos.
superficie, línea o puntos. Superficie, línea o puntos. Los elementos que tenemos son caños y columnas. Por lo tanto, ¿qué serían acá? Superficie. Superficies. Ejemplo de líneas acá, no sé si voy a tener, en la parte de infraestructura sí. Y en infraestructura siempre hay ejemplos de líneas porque bueno, hay gente que trabaja infraestructura, ¿verdad? Civil. Por ejemplo, Sí. una línea de tendido de eléctrico, ¿sí? Muchas veces es una línea 3D. En ese caso sería la línea. ¿Sí? Bien. También acá puedo seleccionar varios, ¿sí? Puedo seleccionar superficie, línea y puntos a la vez. Lo cual en sí no pasa nada, simplemente que ¿sí? Va a ser acá creo que también tenemos líneas. Vamos a ver, yo me acuerdo que en estructura creo que hay algo de las líneas de las columnas. Creo que están. Los ejes, ¿no? Los ejes, creo que están. En los conductos, en las tuberías te aparece el eje. Entonces, si yo seleccionara, en lugar de las cañerías acá, ese elemento, diría que son líneas. Bien. En superficies, una superficie para estos programas son superficies que se llaman triangulares. Unen 3 puntos, forman un triángulo, ¿sí? Los puntos de ese triángulo se unen a otros triángulos de otros 3 puntos. Y así se va formando una superficie triangular. ¿Se entendió? Yo les voy dando cómo trabaja el programa porque cuando uno trabaja con interferencias, por ejemplo, con esto que es manejar un modelo, esas cosas son detalles a veces que vuelven importantes. Porque no es lo mismo una superficie triangular, cómo se interfiere si un triángulo llega a tocar a otro triángulo de la otra superficie, porque la parte exterior del caño no es como nosotros lo imaginamos, circular y una superficie. Son triángulos que van conformando la superficie. ¿Sí? ¿No se entendió? Sí, se entiende. Imaginen un caño, ¿sí? Entonces yo digo, voy a este caño contra este otro, ¿sí? Están al lado. Y son triángulos las superficies. Quizás justo donde se unen hay 2 triángulos que están paralelos. Y entonces no hay interferencia si la tolerancia es 0. ¿Está bien? Sí. Bueno. Esto surge porque en definitiva se modela cada superficie con una superficie de triángulos en 3D, digamos. Tal cual, exactamente lo dijiste mejor que yo. Cada modelo que creamos de superficies son en realidad superficies 3D triangulares. Las TIM de los modelos digitales. Exacto. Triangulated Irregular Net. Exacto. De ahí después vamos a ver la importancia de hard conservative o hard. Por el momento vamos a aprender clearance, que es lo más común que se usa y lo más fácil, digamos, de entender. ¿Sí? Elegimos... ¿Cuáles están en formulario castellano? ¿En qué orden están? No entendí. ¿Cuál es la que tenemos que seleccionar en tipo? Clearance, o dice, ¿cómo dice en español? Okay. De espacio libre. Espacio libre. Espacio libre. El espacio libre que le vamos a poner es 0,01 o 0 si quieren. Yo quiero ver exactamente interferencias, ¿sí? O sea, que una columna choque contra una cañería. Después podré ir avanzando, ¿sí? Diciéndole, bueno, ahora quiero las que están a 2 metros uno de otro, o lo que yo necesite según las restricciones del constructiva, ¿sí? Entonces pusimos MEP cañerías de un lado, columnas de arquitectura del otro, superficie, clearance 0,01. Acá link y compost, el link no vamos a aprender ahora, lo vamos a aprender cuando veamos el timeliner y la simulación, porque este link es para linkear esta detección a la simulación constructiva. Por ejemplo, yo quiero meter una maquinaria pesada, ¿sí? En tal momento. Entonces yo puedo poner esa maquinaria pesada en el modelo y verificar en tal etapa, ¿sí? Si hay conflicto. ¿Con qué? Para saber qué meter primero y qué meter después. Bien. ¿Tenemos todo esto listo? Sí.
run test. ¿Hicieron run test? Sí. A mí me dio 2 intersecciones. ¿También a ustedes? Sí. Bien. Yo no tengo espacio acá en una sola pantalla. Me acostumbré mucho a la doble pantalla. Vamos a hacer así. Vamos a pararnos en el primero, después en el segundo. Ustedes ven que varía de uno a otro, ¿sí? Es posible que la selección en ustedes sea en azul. ¿Es en azul? A mí me aparece en verde y en rojo. Verde y rojo. Ok, bien. Acá a la derecha van a tener dim y hide. O no sé cómo dice en castellano. Hide dice esconder objetos, esconder los otros. Y dim no sé cómo dice. Atenuar. Atenuar. Entonces pongan hide para ver exactamente ambos conflictos. A mí me pasaba en el archivo que te mandé que algunas interferencias me quedaban como muy lejos, no podía acercar. Me quería acercar con la ruedita, pero era como que no avanzaba. Con esto se supone que te acerca. Ahora vamos a ver dónde eso lo manejamos acá abajo, con View Content, pero ya vamos a llegar. ¿Detectaron ambas cosas? ¿Ambos conflictos? ¿Sí? A todos nos dio el mismo resultado, eso es lo importante ya. Ok. Una vez que tenemos estos dos conflictos detectados, tenemos que hacer, o podemos hacer varias cosas. La primera es darles un estatus. Yo a este Clash 1, acá dice New, puedo abrir y decirle qué estatus tiene. Por defecto tiene estos estatus Active, Review, Approve, Resolve. O sea, son etapas donde uno va detectando los conflictos y va pasando por quienes son los encargados de resolver el conflicto hasta que se resuelva. Bien, vamos a ponerle Active. Y vamos a ponerle Active. Ahora cambió de color. El Clash 1 y el Clash 2 cambiaron de color. ¿Vieron eso? Acá, ¿sí? Cambiaron de color en la... Y si vamos a... ¿Cómo hago para que se vea? Vamos a cerrar esto. Ahora sí. Vamos a cerrar un poquito acá. Ahí se ve mejor, ¿no? Bien. Acá tenemos, si pongo dim, o sea, atenuar, se ve todo el entorno, todos los objetos atenuados. Si los pongo en transparente, más abajo, se ven transparentes. Si no se ven realmente como son. Y el auto reveal es los objetos que están por delante, ¿sí? En la visión, en la vista que tengo, si están por delante de del clash, de la detección, los oculta. Es bueno trabajar en hide primero para ver qué es lo que pasa y después en todo caso ir a dim para ver el entorno, ¿sí? Dónde se produce, dónde estamos con ese. Yo estoy viendo acá que esto está bien abajo, ¿sí? En el primer nivel, y de este lado yo estoy viendo dónde está el conflicto. Bien. Lo que preguntabas, Josefina, es acá tenemos en View in Context, ¿sí? Ver en contexto. Y tenemos 3 opciones, All File y Home. ¿Bien? Sí. O All, ¿sí? Y voy abajo y hago View. El viaje que hace va a la vista de All, de todo lo que hay en el proyecto, y viene hacia la vista del conflicto. Si yo lo pongo en File y hago View, lo que hace es mostrar la vista de los archivos, de los 2 archivos a que pertenecen estos objetos, como si fuera a ver todos esos 2 archivos y viene al host. Y si voy a Home, va desde la vista Home definida en el vamos a hacer así, mira, yo saco un minuto esto de acá y voy a ir voy a hacer dim, mira, voy a ir con todo mi modelo hacia este costado acá, ¿sí? Bien allá, y voy a definir que esto es el home mío. Set current view as home. ¿Bien? Entonces yo ahora voy a poner home y hago view.
viene desde allá. Vamos a decir hide, ¿sí? Hago view, se fue hasta home y viene desde allá. Bien. ¿Eso se entendió? O sea, acá, según dijo, va a venir desde donde viene ese viajecito que hace. Bien. Estos dos conflictos que hemos encontrado, les pusimos active. Yo puedo cambiar, ¿sí? Vamos a ver el otro conflicto. Este conflicto, en esta visión que yo tengo en este momento, que debe ser la misma que tenemos todos, no se ve bien, o por lo menos yo pienso que no se ve bien. Entonces voy a girar, ¿sí? Ahí la estoy viendo mejor, ¿no? Ahí estoy viendo el conflicto, ¿sí? Entonces, cuando hice eso, hago botón derecho acá, en ese renglón, y hago Save Viewpoint. Y me aparece una camarita. Una vez que yo estoy satisfecho de esta visualización del conflicto, botón derecho en ese conflicto, Save Viewpoint. Y aparece la camarita. Les apareció la camarita, entonces ya estamos. Ahora puedo ir acá, ¿sí? Se ve de esta forma. Puedo ir acá y va a volver a la posición que yo quiero que se vea ese conflicto. Esto sucede mucho porque no siempre la vista que nos muestra justo se ve el conflicto. Se ve como yo quiero que se vea. A veces ni siquiera lo puedo ver. Bien. ¿Qué más tenemos acá? A cada uno de estos conflictos le puedo asignar, assign. Estos comandos se pueden hacer con botón derecho en el renglón del conflicto. Assign. Puedo hacer rename y ponerle nombre en vez de clash 1 o conflicto 1. ¿Dice conflicto o intersección? Interferencia. ¿Qué dicen? Conflicto. Entonces, puedo renombrarlo y ponerle otro nombre. Y puedo asignar a alguien. Entonces vamos a hacer assign y vamos a asignarle a quién le asignamos este primer conflicto. ¿Como para que lo resuelva? ¿Sería? Josefina. Ahí, le asignamos Josefina, va a tener que resolver el primer conflicto. Y en notas vamos a poner, por favor, no mover columna. Vamos a hacer OK. Y el segundo conflicto, vamos a hacer assign, si vamos a asignar a Arturo. Vamos a poner, por favor, corregir urgente para ayer. Y hacemos OK. Bien. Fíjense también que a la derecha tenemos la tolerancia o la distancia que nos da. Vamos entonces ahora a hacer un informe. ¿Qué es hacer un informe? Ir a report. Acá tenemos resultados. Vamos a report. Perdón, si yo vuelvo a ejecutar de nuevo la prueba, ¿no? Y le cambio la tolerancia, ¿me queda guardado esto que acabo de agregar, lo que acabo de asignar, las pistas? No, esto te queda guardado cuando salvemos save NW, me quedo del otro lado, acá está. Cuando salvemos un NWF. Si no, de ninguna forma queda guardado. ¿Okay? Cuando guardemos un NWF, queda guardado. O sea, abrimos en Open. ¿Sí? Vamos a hacer Open a ese NWF. ¿Sí? A NWF. Entonces, va a traer automáticamente en Append los NWC que tengo y van a estar todo lo que hice de conflictos, todo. Absolutamente todo. Los selection sets, todo. ¿Ok? Bien. Pero vamos a ver que hay forma de que yo exporte. Bueno, ahora vemos. Primero vamos a hacer el reporte. Reporte. Lo que va a contener el reporte lo tenemos a la izquierda. Podemos tildar o destildar todo lo que nosotros querramos tener o no tener en el reporte. El estatus que va a tener, que en nuestro caso van a ser, dijimos, active, ¿sí? ¿Se acuerdan que le pusimos active a ambos? Y acá vamos a elegir el formato, ¿sí? El formato XML, que es el primero que figura, se usa más que nada en lo que hace a escribir códigos. El XML en definitiva es o a trasladar un 3D, pero
en este caso es un archivo de código, de escribir desarrollos. Podemos utilizar HTML, HTML tabular, que es como una tabla, vamos a usar alguna de dos, o texto. Bien, entonces vamos a elegir primero el HTML. El HTML vamos a elegir para hacer el reporte. ¿Estamos acá todos? ¿Sí? Vamos a escribir reporte y vamos a elegir dónde guardamos este HTML. Le vamos a poner otro nombre o le vamos a dejar el nombre por defecto que tiene de la... Acá ya hice, pero creo que es distinto, galvanizado versus columnas. Está bien. Voy a hacer save. Y si vamos a donde guardamos esos reportes, y hacemos doble clic en el HTML, les dio esto, ¿verdad? Sí. Bueno, acá están las definiciones que hicimos para la detección de interferencias y está el listado de cada una de las interferencias. Y el comentario y la asignación. Asignado a Josefina, por favor no mover columnas, etc. Vamos a hacer otro formato. Vamos a hacer el formato de HTML tabular. Fíjense que les guardó no solo el HTML, sino las, ¿cómo se dice? Las imágenes. Tienen una carpeta donde están las imágenes de cada uno de los conflictos. ¿Sí? Bien. Ese sería el reporte que nosotros enviamos. ¿Sí? En el reporte, vamos a verlo una cosita más del reporte. Están los datos del layer, del ítem, de cada uno de esos elementos. ¿Sí? El ítem 1, el ítem 2. Están también las coordenadas, etc. Bien. Consultas hasta acá. Daniel, Sí. habla Cecilia. Consulta, el que recibe el reporte, ¿cómo identifica en el modelo esos puntos? Porque ahí vi que hay un ítem en el reporte que dice Clash Point y te da las coordenadas, creo. Pero Sí. si yo recibiera un reporte de alguien que está controlando el modelo, ¿cómo lo identifico rápidamente? Bueno, tenés las Suponiendo coordenadas. que viene, era la pregunta que iba a hacer, suponiendo que viene del Revit, por decir algo, ¿cómo hace Josefina o Arturo para ir en los modelos originales a buscar esos conflictos? Ok. Vale, ahí lo estamos anticipando. Están anticipándose, pero es la pregunta que viene en el momento. Está muy bien, es lo que surge. No, lo que hay ahí son suficientes datos, porque los datos, voy a abrir de vuelta el reporte, un segundito. Los datos que están ahí, están también los datos del objeto, que son los mismos que vienen de Revit, por ejemplo. ¿No? ¿Cómo? El ID. Claro, un segundito, vamos a ver qué es lo que tuvimos acá. No, no es este. ¿Dónde estaba? Bueno, un segundito, vamos a ver dónde lo guardó. Acá. Ok. Ok. Acá tengo, por ejemplo, si yo trabajé en Revit y trabajé en Revit Arquitectura, entonces evidentemente voy a estar con este ítem que está en el primer piso, que es lo que es el level del Revit. El Element ID es este y tendré que buscar 25 columnas sólidos, ¿sí? Y el punto está acá. Estas son las coordenadas. Entonces, entre las coordenadas y esto, debería ser suficiente. Lo mismo si trabajé en MEP, ¿sí? Básicamente, el nombre del ítem está en las propiedades del... ¿sí? Yo puedo hacer una selección en Revit de acuerdo al ítem también, ¿no? Y puedo buscar estas coordenadas también. Es mover el punto
¿sí? El punto de moverlo a las coordenadas, le escribo las coordenadas. Lo mismo puedo hacer en AutoCAD, lo mismo puedo hacer en Microsoft Station, en cualquiera. Bien. Bueno, hicimos el proceso hasta el final, ¿sí? Desde crear... Sí, dale. Me quedó otra consulta, pero es prácticamente desde el inicio de la detección. Si cuando poníamos en las dos ventanas de seleccionar, invertíamos el orden entre galvanizado, sí, entre el MEP y las columnas, si lo pones invertido, ¿el resultado es el mismo? Es exactamente el mismo. En el informe va a estar uno primero y el otro después, o uno después y el otro primero. En el informe que vimos recién, viste que está primero la cañería, el galvanizado, y después está el elemento. Sí. Bueno, ves, pero es exactamente igual. No hay Gracias. No hay por qué. ¿Alguna otra consulta? Bien. Vamos a entrar en algunos detalles más. Ya que estamos acá en la ventana de selección, si yo hago clic acá, ¿sí? Incluso sin seleccionar nada de este lado, solo acá, me verifica conflictos entre las mismas geometrías seleccionadas. ¿Mm? Si yo selecciono dos grupos y le pongo para seleccionar los conflictos, ¿sí?, entre las mismas geometrías, me selecciona entre esto y esto, entre estos en sí mismo y entre estos en sí mismo. ¿Bien? En general no se usa, o yo por lo menos no me tocó usarlo. Salvo que yo quiera seleccionar las cañerías entre sí mismas, entonces sí, ahí sí. Pero solo de un lado, no de ambos lados. Y después tenemos, en lugar de hacer la selección como hicimos por sets, yo puedo hacer clic acá, habiendo seleccionado, vamos a esta que hicimos acá. Un segundito. Puedo seleccionar, en vez de hacer la selección por el set o por el árbol, puedo seleccionar en el modelo. Hago clic acá y seleccionar en el modelo. ¿Está bien? O sea, si seleccioné en el modelo cosas, hago clic acá y me da lo que está seleccionado en el modelo. Si hago clic acá, voy a seleccionar al modelo. ¿Bien? De cada lado, lo mismo. Sets. Así estábamos. Bien. Si no se entiende, me avisan. El tema de selección acá, de seleccionar objetos, recuerden, yo le dije que es crítico, ¿no? Porque todo el tema está en entender la base de datos que tengo ahí. Más allá de las geometrías y del 3D, ¿no? Tengo una base de datos. Yo tengo que entender bien cómo está hecha esa base de datos. Y si yo empecé el proyecto y yo dirigí el proyecto, generalmente va todo bien, porque yo decidí cómo va a ser la base de datos. Y yo pedí que Revit se trabaje con tal template y en Bentley con tal template y en tal otro con tal, y así sucesivamente. Entonces yo decidí las plantillas y decidí... Ahora, si no soy yo, que generalmente es lo que sucede, lo primero que hay que hacer es entender esa base de datos y esperar que esté lo mejor posible, o lo mejor bien hecha posible. Bien. El tipo de selección. Clearance, ya vimos lo que es, ¿no? Es una tolerancia. Si yo pusiera acá, vamos a poner en lugar de 0,010, le ponemos 2 metros, ¿sí?, y hago run. Miren, fíjense todos los conflictos que me aparecieron. Me aparecieron como, además de los dos que tenía, hasta 162 me aparecieron. Si vamos acá y le decimos que haga hard, ¿sí?, el hard se usa generalmente con 0. El hard es realmente uno contra otro. Hard, eso es hard. Y si hago run test, ¿sí?, me van a aparecer los dos iguales que... Ustedes ven 4 acá, lo que pasa es que va sumando, ¿sí?, pues no borré los anteriores. ¿Está bien? El 1 y el 2 que ven acá son los anteriores, ¿sí?, y el 3 y el 4 son los de ahora, que son los mismos en realidad. ¿Se dan cuenta que son los mismos, no? Sí. Bien. Ahora, el otro hard, conservative,
le agrega a esas superficies de triángulos con un algoritmo para que, si tengo, por ejemplo, como decía, dos caños, y hay dos triángulos que están muy cercanos, pero no, y en realidad la superficie sería conflictiva, bueno, el hard conservative agrega a la superficie de triángulos una superficie extra. Esto casi, a mí no me salió, no me ha tocado usarlo nunca. Pero bueno, quizás sí sea utilizable cuando trabajamos con plantas de fabricación, por ejemplo, de cuestiones de chips de computación y esas cosas que tienen ahí que tener una precisión muy, muy alta. Entonces se puede verificar acá y después ir a la realidad, al lugar y ver si realmente hay conflicto o no. Detectarlos acá primero. Pero ese nivel de precisión yo no me ha tocado por ahora. Y después tenemos duplicates, que es cuando están duplicados 100%. Es una forma de detección de duplicados. ¿Está bien? Sí. Eso es lo que hablabas inicialmente, cuando venían en dos modelos duplicadas las cosas. Sí, es verdad. Y me acuerdo ahora de decir que cuando yo hago append, acá, traigo varios modelos. Y cuando hago merge, traigo varios modelos, o traigo un modelo más, pero lo que hace es verificar justamente si hay duplicados al hacer merge. Y si hay duplicados, los borra. O sea, no los integra al modelo. Cuando hablo de duplicados, tiene que ser 100% duplicado. Bien. Sí, esto es lo que decía al principio, sí, de duplicar. Delete all, borro todo, agrego. Voy a hacer un repaso así rapidito, ¿sí? De esto que hicimos. ¿Está bien? O sea, voy a hacer delete all. Lo primero que hice, ¿se acuerdan? Es hacerme un set de los objetos que quiero verificar. No es 100% necesario, es recomendable. Como vieron, en los tubos galvanizados tenemos curvos, rectos, de radios diferentes, etc. ¿Bien? Yo voy a agregar un test, le voy a poner el nombre, conflicto salarial. La palabra conflicto a mí me suena a conflicto, no hay interferencia, pero así por reírnos un poquito más. Como hice sets, bueno, las reglas, como hice sets, voy a hacer sets acá y sets acá. Puedo hacer sets de un solo lado si es que necesito, ¿sí? Entonces voy a hacer cañerías contra columnas de arquitectura. Voy a verificar de poner superficies. Voy a poner acá clearings. Acá le voy a poner una tolerancia, si quiero. 0,01 es prácticamente nada. ¿Qué más dijimos? Bueno, hago run. Tengo dos conflictos. Al tener los dos conflictos puedo ir y decirle en qué estatus están. New, cada uno de ellos. Puedo ir y modificar. Esto se usa mucho, modificar la vista, porque no siempre la vista se ve el conflicto. Y cuando mando el conflicto a alguien, me va a decir, pero yo no veo acá que haya conflicto. Vos me decís, muy bien, pero yo no veo que se cruce uno con el otro. Y acá se cruza, entonces hago botón derecho acá y pongo Save Viewpoint, el botón derecho acá donde está la camarita. Le puedo agregar comentario, si está aprobado, desaprobado. Si yo pongo acá status approve, entonces me aparece acá por defecto el nombre de usuario. El nombre de usuario en mi computadora es Daniel, ¿no, Daniel? Me aparece el nombre de usuario. Y acá el ID el horario y demás y la fecha. Dijimos que en view acá, bueno, para ver si quiero dim others, entonces veo en qué contexto está mi conflicto, y después voy a tener acá hay un rerun test. Yo quiero volver a tener todo como estaba antes. Hago rerun
Bueno, ahora lo vamos a ver en otro archivo. Porque acá hay pocos, tenemos solo 2 conflictos acá. Van a ver que yo puedo agrupar los conflictos en carpetas. ¿Qué más dijimos? Report. Formato. Vamos a elegir ahora, hemos elegido, as viewpoints. As viewpoints. Eso va a crear, ¿se acuerdan la creación de puntos de vista? Sí. Entonces, este reporte no es un reporte hacia afuera, no es un reporte que va a ir en un HTML, en un documento. Es un reporte dentro del modelo. Write viewpoints. Entonces, acá tengo primer clash, segundo clash. Me guarda en las 2 vistas. ¿Está bien? Y fíjense, acá dice Receive Appearance. ¿Por qué? Hagan este reporte. ¿Lo hicieron? ¿Alguno lo hizo? Sí. View report. Vayan a Clash 1 y Clash 2. No lo ven como lo veo yo, ¿verdad? Ven todo el modelo. Exacto. Bien. Yo no sé si se acuerdan de que yo esto puedo hacer botón derecho y hacer edits. ¿Se acuerdan que yo les dije de marcar acá Override Appearance? O sea, si yo voy acá a una vista y la guardaba y tenía algo oculto, lo hicimos con la casa con el techo, creo. Sí. Yo hacía botón derecho, edit, y decía que la apariencia la guardara. Entonces sí, cuando volví ahí, lo que estaba oculto, etc. Sí. Para que esto lo haga en forma automática, como me lo hizo a mí, Sí. tienen que ir acá a la N grande, a opciones, y en opciones, estaba ahí, en interfaz, viewpoints default, tilden override appearance, y hagan OK. Entonces cuando hagan el reporte de viewpoints, por defecto lo va a hacer así. Pero pues cuando generas una lista así independiente, como hicimos en el techo, también te la guarda. También va a guardar con las cosas ocultas y con las cosas cambiadas de color, etc. Bueno. No, la verdad que es bueno trabajar así, me parece a mí, porque así cuando yo hago una vista que venga exactamente como yo lo quiero ver. Bien. ¿Estamos con esto? ¿Sí? Ahora van a trabajar ustedes. Okay. Bien. Vamos a abrir. Otra vez, si quiero guardar todo esto que hice, tengo que salvar el NWF. Eso no quiere decir que después otro nuevo con los mismos NWC y haga otro trabajo, ¿sí? Puedo hacerlo. ¿Está bien? Una cosa más en esto, una cosita más. Me acordé ahora. Yo hice acá esto que llamé conflicto salarial. Lo corrí otra vez, ¿sí? Lo hice en base a sets, en base a grupos, ¿sí? ¿Está bien? Sí. Si yo lo hice en base a grupos, es probable que yo quiera correr esta detección en otros archivos o en otro momento y de igual forma, exactamente lo mismo, ¿sí? Con clearings, con esta tolerancia, seleccionando lo mismo, etc. ¿Está bien? Entonces yo puedo ir acá, ¿sí? Y exportar estas definiciones que hice. Hago export clash test, ¿sí? Le voy a poner un nombre, ¿sí? Conflicto salarial, y me guarda un XML. Lo voy a guardar acá en el desktop mío, ¿sí? ¿Estoy en el desktop? Sí. Es un short. Hago save. Ahora yo podré abrir otro archivo, este mismo archivo, uno nuevo, ir acá y hacer import, ¿sí? Elegir ese XML
Sí, voy a hacer cancel acá un segundito, vamos a cerrar esto, ¿sí? Y vamos a ir a Unhide All. Ya. Estoy nuevamente con mi modelo. Voy a hacer Clash Detective, voy a hacer Delete All. O sea, borré todo lo que había hecho. Y acá tengo, ¿sí? No tengo ningún conflicto, voy a hacer Import. Y voy a elegir eso que dice Export. Y ya tengo todo definido. Lo único que me queda hacer es Run. Por ejemplo, si ustedes tuvieran un modelo, el mismo modelo que de hecho lo tienen, yo les puedo mandar ese XML y ustedes importan esa definición de conflicto y la hacen correr. ¿Mm? Eso es útil también. Okay. Más cuando sé que voy a volver a esos conflictos y voy a volver a hacer los mismos. ¿Mm? A chequearlo. Claro, porque conviene guardarlos, porque es bueno tenerlos. Son conflictos que voy a buscar todo el tiempo, capaz. Después que se modifican archivos, o que, no sé, o está otro manejando el mismo modelo, y le digo, bueno, mira, estos son los conflictos que yo verificarlo, vas a ver qué te va a dar, lo que sea. Bien, vamos a abrir un modelo nuevo. Si quieren, guarden ustedes. Yo no guardo, pero ustedes si quieren guarden el NWF, hagan save. Y vamos a ir ¿a cuál vamos a ir? Vamos a ir al que dice Clash Detection Route 609-610. Tienen toda esta cantidad de NWC. ¿Los tienen? Sí. Bueno, entonces yo voy a agarrar todos estos adentro. Todo esto viene de un archivo de AutoCAD Civil, ¿sí? Viene de un proyecto de AutoCAD Civil. Y me tiró un cartel para dice resolver, no se puede resolver referencia. Decirle ignore. Bueno. Ignore all. ¿Alguien trabaja con Data Shortcut en Civil? Sí, un poco. Ese cartel, que decía Josefina, creo, es el cartel, el proyecto está trabajado con Data Shortcut, que son objetos referenciados. Entonces está diciendo que los objetos referenciados no los está trayendo. Cuando nosotros trabajamos en Navis, todo lo que esté referenciado no lo va a traer. XREF y demás no lo va a traer el archivo principal. Y está bueno que así sea porque así los tengo en la columna, en el árbol de selección, los tengo separados por archivos. Bien, ¿tenemos todos este modelo? ¿Sí? Sí. Bueno, hay un tema específico en los modelos de Civil, que son estos que ven acá abajo, son los ejes, que los ejes están en altura cero. Estos ejes que están acá. Yo voy a seleccionarlos y los voy a apuntar nada más. ¿Para qué hice? Apunté al revés. Ah, qué boludo. Ahí, ahora sí. Bien. Focus. Acá. Entonces ahora puedo girar acá. También le voy a decir que voy a elegir una posición, la que yo me es cómodo. ¿Sí? Voy a ir acá y voy a decir que esta es la vista home. Esto lo hago porque si me perdí con algún momento, hago home, me va a traer mi vista. Eso es muy recomendable. Bien. ¿Qué tenemos acá? Un puente. Un puente. ¿Qué más? ¿Qué más hay acá? ¿Una vía de un tren parece abajo? No.
No, también es otra ruta. Alta tensión. Bien. ¿Cómo sabés que es alta tensión? No, mandé fruta. Está bien, es una forma. Eléctrica, alguna. Abran, Pero, 220 kilovolts, dice. abran siempre el selection tree, porque ahí hay datos. Está bien. Entonces tenemos línea eléctrica. Tenemos, después que dice, ¿qué es esto? Terreno. El terreno existente. Es el terreno actual. No se ve que estamos diseñando acá en esta etapa, ¿sí? ¿Y acá qué dice? La superficie con el proyecto ya terminado. Con el proyecto ya terminado. Entonces, si yo voy a esta, por ejemplo, la selecciono y hago hide, perdón, dice otra vez al revés. Selecciono existing ground y hago hide, este es mi proyecto. O sea, oculto la existente y ya estoy viendo el proyecto terminado. Evidentemente hay que cavar y levantar para hacer el puente, para el cruce de ambas rutas. Y si vamos por debajo del terreno, tenemos diferentes infraestructuras existentes. Parece banal, pero es muy importante empezar a revisar y ver qué tenemos. Yo no puedo empezar a seleccionar y decir, bueno, a ver qué conflictos hay entre qué y qué es lo que tengo. ¿Bien? Después tengo una línea de gas. ¿Sí? O sea, si la selecciono, voy por debajo, eso que está seleccionado es la línea de gas. ¿Qué más tengo? Escucho ofertas. Una planta de bombeo. Ok, voy a seleccionar y ahí tengo la planta. ¿Y esto qué es? Propose ground. Y el terraplén que hay que hacer para hacer la planta, probablemente. Para hacer los caminos, más que nada. Pero es o sea, tenemos el terreno existente, lo ocultamos, el terreno final y el terreno propuesto. O sea, el terreno final en realidad es el terreno existente modificado según el terreno propuesto. Entonces el terreno propuesto yo también lo puedo esconder. ¿Se entendió? No. ¿Sí o no? O sea, yo tengo acá tres terrenos. Tengo el terreno existente, ¿sí? Voy a hacer unhide all. Voy a agarrar el terreno existente, voy a agarrar el terreno propuesto y el final. Voy a hacer hide and select. O sea que esto acá, lo único que estoy viendo son los tres terrenos que tengo aquí. Entonces, si yo ahora selecciono el existente, ¿sí? Y oculto el existente, tengo dos terrenos, el final y el propuesto. El propuesto es este, lo oculto, y el final es el que me queda. Si yo después quiero, ni que hablar, quiero hacer cuenta sensible o en otro programa, en los terrenos necesito los tres. Pero si yo quiero mostrar en mi proyecto las etapas, la primera etapa que tengo que mostrar en un proyecto de estos es el terreno existente, y cómo voy rellenando y quitando para llegar al terreno propuesto. Y después el terreno final. Bien. Nosotros vamos a trabajar ocultando el existente y el propuesto. Vamos a trabajar con el terreno final. Estos dos, existente y propuesto, le hacemos hide. Después tenemos una ruta, la 609. Después tenemos otra ruta, 610. Después, ¿qué tenemos?
Los desagües fluviales. Los desagües fluviales, bien, que están por debajo. Son estos que están acá. Y después, ¿qué tenemos? ¿Qué es esto? La superficie de estación de bombeo. Claro, es el terreno, o la modificación del terreno, para ubicar la planta. Es este terreno que está acá. Y después, ¿qué tenemos? El puente. ¿Está bien? Sí. Bien. Yo quiero saber si hay conflicto entre el puente y lo que tengo abajo del terreno. ¿La calle decís? No, debajo del terreno tengo infraestructuras, ¿sí? Ah. Tengo, tengo los pluviales. El storm sewer es pluvial, es, ¿cómo se llama? Sí, el drenaje de lluvia, ¿sí? Y tengo, ¿qué más tenía acá? Gas. ¿No? Esas dos cosas están subterráneas. Sí. La electricidad, yo la veo acá por encima del terreno. No veo necesidad de verificar este conflicto entre electricidad y puente, ¿no? La línea eléctrica es esta. Ah, no traje las columnas. Bueno, para la próxima les prometo las columnas que sostienen el cable eléctrico. Y nos conviene hacer dos pruebas, ¿no? Una del puente con el pluvial y otra del puente con el gas, ¿o podemos hacer todos juntos? Bueno, es buenísima la pregunta, porque esas son las cuestiones que tenemos que dirimir cuando hacemos esto. Más allá de saber hacer los clics y los conflictos, cómo verificar un conflicto, esas son las preguntas más... ¿Qué pensás? Ahora estoy en psicólogo. ¿Y vos qué pensás? ¿O alguien qué piensa? ¿Que hay que hacer dos? ¿Una? Una sola entre lo que es la infraestructura, el gas y el desagüe, contra el puente. Porque Okay. si no puede haber conflicto también entre el gas y el desagüe. Entonces... Claro, o sea, a efectos de saber si están bien ubicados las estructuras respecto del puente, digamos que el puente, mover el diseño del puente es complicado, ¿no? Es complicado por un problema de costos, no por esa razón. Mover una cañería de gas en el diseño, unos metros, o una cañería de desagüe, la de desagüe es quizás más complicada por el tema de las pendientes y demás, pero no sería tan... Así que se puede hacer una sola. Digamos que decidimos hacer una sola. Escucho. A ver, ¿quién se anima a guiar? No, uno solo. Tendría que hacer un primer grupo de selección que incluya gas y desagüe. Ese sería el primer set contra el puente. Ok, ¿vos harías grupos? Fine, ¿y harías grupos? Sí. Generaría un nuevo set. Sí, grupo, quise decir set. Sí, un set, claro, que incluya lo que es gas o, digamos más, lo que sea desagüe. Bien. Yo estoy de acuerdo con Cecilia, pero estoy de acuerdo no por lo que vamos a hacer ahora, porque lo que vamos a hacer ahora podríamos hacerlo sin crear grupos. Porque yo lo que voy a hacer, fíjense en el árbol de selección, yo puedo seleccionar todo lo que es pluvial, acá, puedo seleccionar todo lo que es gas, ¿sí? Y después puedo seleccionar por separado también el puente. Entonces puedo decir, verificar conflictos entre lo que es puente, lo que es stone, junto a lo que es gas. Entonces podría hacerlo, pero ¿por qué estoy de acuerdo con Cecilia? Porque seguramente yo voy a seguir haciendo verificaciones de otro tipo. Y por ejemplo, la verificación entre ambas, entre lo que es stone y lo que es gas, también necesito hacerlo. O sea, el tema de los grupos, a mi parecer, estratégicamente está bueno tener grupos seleccionados según los objetos. ¿Está bien? Pero vamos a hacerlo
sin hacer grupos, para hacerlo un poquito más rápido. Y vamos a ir entonces a hacer Clash Detective. ¿Y qué hacemos acá? Adicionar un test. Nueva prueba. ¿Qué nombre le ponemos? Puente versus infra bajo terreno. ¿Está bien? ¿Está bien ese nombre? Sí. Bien. Escucho. Lado derecho. ¿Qué selecciono acá? Puente. Puente. Puente, fundaciones de puente. Fundaciones de puente. Bien. ¿Y ahí me quedo? Sí. Sí. Bien. Del otro lado. Línea de gas y la de Línea de gas. ¿La fluvial? Y la fluvial que se llama Storm. Storm Sewer. Acá. Abajo. Superficie. Superficie contra. Superficie. Bien. Clearance. ¿Qué tolerancia le damos? Cero. Cero. No pueden chocar No. contra nada. No, Ok. no, ahí depende del. Contra el gas, 1 metro 50. Si es contra el gas 1,50 m, entonces yo tendría que hacer Claro. dos. Otro reporte. ¿Se entiende? Porque si es 1,50 m del pluvial, no tengo problemas. Ah. Pero acá si le pongo 1,50 m me va a decir del pluvial también. En todo caso, hacer un reporte luego entre el gas y el fluvial, ¿no? Una cosa así. Entre el pluvial y el puente, y entre el gas y el puente. Si yo tengo una restricción, como acaban de decir, que el puente y el gas tienen que tener 1,50 m, o sea, la tubería de gas tiene que estar alejada de una construcción, sea cual sea, 1,50 m, entonces tendría que hacer verificación de conflictos. Sí, en el caso que sea un gas existente, que no te lo van a dejar construir el proveedor de servicio. Tal cual. No solo eso, sino que cuando tengo un gas existente y voy a perforar para hacer una construcción o para hacer un puente o lo que sea, tengo que tener un margen de seguridad. Si no, voy a hacer un desastre. ¿Está bien? Bien. Nosotros vamos a dejarlo así, como está. Vamos a hacer run. ¿Ya está? ¿Seguros? ¿Hacemos run? ¿Sí o no? Run. Me dio 2 conflictos. ¿Les dio lo mismo? ¿Sí o no? Sí. Sí. Hay que salvar la imagen, ¿no? Porque no se ve bien. ¿Por qué 2 conflictos? Es el Fíjense. mismo. ¿Qué ibas a decir? No, porque es el mismo caño que choca 2 veces contra. Exactamente. Fíjense la importancia del hide y del dim, o del atenuar y esconder. Si yo los tengo en esconder, ¿sí? Fíjense en mi pantalla, tengo en esconder, y yo voy de un conflicto al otro, no se entiende muy bien qué es lo que pasa, ¿no? Parecería que hay otro caño, o que pasa más al costado. En cambio, yo le digo solo hide, dim, perdón, atenuar, yo ya estoy viendo que un conflicto está con unas, ¿cómo se llama? Entonces, Con la fundación, con la primera fundación. tiene 2 fundaciones el puente por lo menos, ¿sí? Y es el mismo caño que atraviesa ambas fundaciones. Ah. Y eso me doy cuenta al poner atenuar. Y si pongo en hide, no me doy cuenta mucho de qué es lo que pasa, ¿verdad? A ver si pongo en atenuar, ya me doy cuenta.
Ahí, para que se vea bien, tenés que salvar las imágenes, ¿no? Irte más de abajo y mirarlo, ¿no? Creo. ¿Puedo salvar estas imágenes? Pero más, digo, siendo más... Point, decís vos. Perdón, no, o sea, como hiciste es grabar el status, grabar la imagen, pero mejor, digamos. Sí, puedo hacer así, decís vos, y grabarlo. Que se vea eso, de un lado y del otro, de donde está chocando con las dos fundaciones. Con este le hago Save Viewpoint, y este otro lo hago acá, Save Viewpoint. Bien. Sí. Y podría hacer un reporte. Ahí se ve claramente que son dos, que es el mismo caño. O sea que lo que tendría que hacer yo es este pluvial, que se cruza así por el puente, tendría que traerlo por el costado, o ver la forma del que diseñó el pluvial. Bien. Consultas. Sí. Claudio, tu recomendación, por ejemplo, vos detectás, hacer el reporte, si lo pasás a quien corresponda, para que lo arregle, se hace la corrección, se genera un NWC nuevamente, ¿y vos qué haces? ¿Generás un nuevo NWF o lo insertás así como te viene el nuevo NWC? Yo generaría un nuevo WF. El problema es que si trabajás así, sin tener un programa de administración del proyecto, se te van juntando archivos. Sí. Entonces, si yo trabajo con un administrador de proyectos, llámese de administrador, yo no otra vez, yo como docente, yo con nadie, porque ustedes, claro, y además cada proyecto y cada empresa es un mundo. Pero un administrador de proyectos hay un montón. Entonces, en general, hay que averiguar, ¿no? Pero en general, todos soportan lo que se llama versiones. ¿Está bien? Entonces, lo van versionando y no tenés que guardar NWF de tal fecha, NWF de tal otra. Simplemente haces save y va guardando versiones. Siempre podés ir para atrás en esas versiones. Ejemplo de nombre. Volt, BIM 360, Volt, hay uno muy bueno de Microsoft, hay unos cuantos. En general los que se usan son los administradores de las mismas empresas que trabajan con BIM o con CAD o con GIS, pues. Son las que más soportan todos los formatos o que entienden mejor los formatos que trabajamos, ¿sí? O de repente vas a trabajar con una empresa, con un administrador de programas que no interpreta lo que es un Revit linkeado a otro Revit, o no interpreta lo que es una XREF de un DWG. Sí, lo metes en el administrador y de repente cambiaste de lugar la XREF y ya se perdió. Y no debería, si es un buen administrador de programas de proyectos, no debería ser. Ok, gracias. Bien. Podríamos hacer que en el caso contra la línea de alta tensión, que es una línea, y el camino, ahí agregamos una prueba sí, contra los dos caminos. ¿Y qué agregamos de los dos caminos? Sería la superficie. Vamos a hacer así, si les parece bien, pues ya son las 12. Anoten, tarea, en este archivo, ¿está bien? Necesito que el camino que va por debajo del puente, ¿sí? Este camino que ven acá, ¿está bien? Sea un camino apto
para... este camino conduce a una mina, una explotación minera, y necesito que sea apto para vehículos, esos gigantes, ¿vieron esos gigantes de minería? Esos camiones enormes, esas grúas enormes. Entonces necesito un clearance, una ventana de 10 metros de circulación. ¿Está bien? Sí. Por las rutas es la 610, si no me equivoco. ¿Es la 610? No. Es la 609. Es la 609. Yo quiero circular por la 609 con camiones que necesitan un espacio de 10 metros en altura. Les dejo como tarea eso y como tarea verificar interferencia entre, ¿cómo se dice? Infraestructuras bajo tierra. Infraestructura bajo tierra es todo, ¿sí? Todo lo que está bajo el terreno. Lo pueden ir poniendo, los que tienen resultados, vayan poniéndolo en el forum y por supuesto cualquier otra consulta. ¿En infraestructura en decís? Sí, como acabamos de verificar, por ejemplo, que ¿cómo se dice? El desagüe, el pluvial, contra el gas, por ejemplo. Lo que encuentren conflictos, hagan el reporte, el que ustedes quieran. El de view en el mismo archivo y vayan guardando el NWF. Consultas. ¿No hay consultas? Bueno, entonces aprendimos a, por lo menos, detectar los conflictos y a resolverlos, ya es otro tema. Nos vemos la semana que viene. Ok, listo. Eros, ¿estás ahí? Perfecto. ¿Me escuchan? Sí, sí, te escucho. Genial, genial. No, bueno, comentarles que, bueno, no se olviden de hacer esa actividad que les pidió Daniel para la clase que viene. Hola, hola. Sí, te escuchamos. Sí, genial, pensé que se me había tirado. No, les voy a compartir el mail de asistencia y